Viví en Colombia toda mi vida sin pensar que el lujo fuera algo importante de mi cotidianidad. No porque no existiera la moda, no porque no hubiera diseñadores súper talentosos, industria, ferias o marcas locales fuertes. Simplemente porque culturalmente la moda y especialmente el lujo no ocupaban el mismo lugar que ocupan en otros países. Yo no crecí sabiendo que era Chanel, no crecí entendiendo que era una maison histórica y mucho menos tuve conversaciones sobre la alta costura en la mesa. Para mí la moda era vestirme bien, arreglarme, ir al centro comercial, comprar algo bonito para una ocasión especial, siempre siguiendo, eso sí, el estilo super mega top de mi madre, que era tan particular, pero fue a los 19 años cuando decido mudarme a París para estudiar durante un verano que empiezo a ver la moda de una manera diferente. No tanto como ropa o consumo, sino algo mucho más grande, como una industria, una historia y un sistema cultural. Y cuando regresé a Colombia, claramente ya tenía ese chip aquí, en la cabeza. Y fue ahí cuando empecé a ver que lo que faltaba no era talento, ni creatividad, ni moda, ni marcas fuertes, ni producción, ni recursos, porque todo eso no sobra en Colombia. Sino que cuando hablamos de moda, muchas veces comparamos el estilo y las tendencias de otros países, ¿verdad? Pero lo que realmente cambia no es la ropa, lo que cambia es el sistema que sostiene esa moda. La economía, la educación, la historia cultural alrededor de esa industria. Y cuando empiezas a mirar la moda desde ese lugar, te das cuenta de algo muy simple. La moda no significa lo mismo en todos los países. Por cierto, si es la primera vez que llegas a este canal, soy Valentina, soy periodista de moda, vivo en París hace 4 años y esto es a lo que me dedico. Me encanta trabajar observando cómo funciona la industria de la moda desde adentro y para eso es este canal, para ver qué es lo que está pasando realmente, por qué existe esta industria de la moda, entenderla mucho más allá de las tendencias de la industria, la cultura, el sistema, lo que hay dentro, mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Si te interesan estos temas, puedes suscribirte aquí, darle like y esperar a que vengan muchos más videos sobre moda, cultura y análisis desde esta perspectiva. Ahora sí, volvamos a nuestro punto inicial. La narrativa cultural de la moda en Colombia. Durante varias décadas, una importante parte del imaginario colectivo alrededor de la moda en Colombia giraba en torno a la televisión, a los reinados de belleza, las presentadoras, los realities, los programas de entretenimiento y demás. Veíamos la moda, pero no necesariamente la estudiábamos ni la analizábamos como una industria cultural. No se hablaba para nada de la historia de las casas, de cómo se estructura el sistema moda, ni de una dimensión cultural o académica. Y cuando una industria no se articula dentro del relato cultural de un país, la forma en la que la sociedad la percibe es muy diferente. Se vuelve algo aspiracional, asociado con la pantalla. Y eso no es atraso, eso es contexto histórico. De hecho, este tema surge de una investigación que realicé hace algunos años donde yo quería saber cómo consume y cómo entiende la moda el colombiano. En ese momento hablé con periodistas, investigadores, expertos que estudian la industria y algo que aparecía constantemente era que durante mucho tiempo la moda en el país se entendía principalmente desde el diseño de modas, moda igual diseñador de moda, o desde el consumo, pero no necesariamente como un campo académico amplio. Durante muchos años, yo creo que todavía, la moda ha sido vista como entretenimiento, como algo superficial y eso influyó mucho en la forma en la que se hablaba de ella públicamente. Por eso, gracias a eso entendemos por qué muchas personas crecimos viendo la moda desde ese lugar. Pero ojo, ese panorama está empezando a cambiar muchísimo. Hoy en día, en Colombia, hay muchísimas universidades que están desarrollando programas no solo enfocados en el diseño de moda, sino también en historia, en comunicación, en análisis cultural, en negocio. Y eso es muy importante porque cuando la industria se empieza a estudiar, también empieza a entenderse de otra manera. Durante muchos años, muchas personas interesadas en este mundo de la moda más allá del diseño, y me incluyo, sentimos la necesidad de salir del país para poder ir a estudiarla de manera más profunda. Y en ese momento yo lo pensaba y me parecía algo, digamos, triste porque desperdicia un poco todo el potencial que tiene la moda de Colombia para poderla comunicar al mundo y de la misma manera para poder educar a las personas que están interesadas en eso. Y eso explica también por qué ese canon de referencia para muchos latinoamericanos ha sido Europa durante muchísimo tiempo. Ahora si hablamos un poco de economía, en Colombia el sistema moda es enorme, representa alrededor del 4% del Producto Interno Bruto y genera más de 1 millón de empleos, o sea, grande sí es una industria real, estructurada que mueve economía, exportaciones y empleo, pero el lugar simbólico que ocupa en la vida cotidiana es distinto. Y aquí es donde es muy importante aclarar algo. Esto no quiere decir que en un país la gente tenga dinero y en el otro no. Incluso en París hay personas para quienes la moda cumple simplemente una función práctica. Las personas nos vestimos para trabajar, para adaptarnos al clima o simplemente para resolver el día a día. Pero cuando miramos el contexto colombiano hay factores que influyen en cómo se consume y se percibe. Hagamos un pequeño ejercicio. El salario
salario mínimo en Colombia ronda alrededor de los $400. Una prenda de diseñador colombiano puede costar alrededor de 500, 600, 700, 800, $1000. Eso significa que una sola prenda puede equivaler a más de un mes completo de salario. Cuando la estructura económica es así, es natural que la moda se viva primero desde un lugar funcional antes que simbólico. Si lo pensamos dentro de algo tan simple como la pirámide de Maslow, cuando las necesidades básicas, alimentación, vivienda, seguridad económica, no están cubiertas o resueltas, el consumo tiende a concentrarse en lo necesario. Además, el consumidor colombiano históricamente ha sido muy consciente de los precios. Planea compras en promociones, compara valores y optimiza el gasto. Es decir, tiene una relación muy racional con el consumo. Cuando empiezas a entender todos estos factores, la cultura, la educación, la economía, te das cuenta de que la forma en que una sociedad vive la moda no aparece de la nada. Es el resultado de muchísimos años de historia, de instituciones, de industria y de decisiones culturales. Y fue justamente cuando me mudé a París que empecé a notar esa diferencia con muchísima más claridad. No porque aquí todo el mundo consuma moda, ni porque la moda sea lo más importante en la vida cotidiana de todas las personas, sino porque aquí la moda se desarrolló desde un sistema cultural completamente diferente. El contexto francés. Cuando me mudé a París, lo primero que me impactó no fue el precio del lujo, eso ya sabemos que es bien elevada, fue su normalidad dentro del ecosistema cultural. En Francia, la moda no funciona únicamente, y voy a aclarar, París, como una industria comercial, sino también como una institución cultural. Francia no solo tiene diseñadores y marcas importantes, también es uno de los centros históricos del sistema global de lujo. Conglomerados franceses como LVMH o Kering controlan algunas de las casas de moda más importantes del mundo. Marcas como Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Chanel, Givenchy, todas hacen parte de grupos como estos. Chanel es independiente, luego hablaremos de esa historia. El grupo LVMH, por ejemplo, es la empresa de lujo más grande del mundo y genera más de 80 millones de euros al año. Eso significa que el lujo no es simplemente un segmento del mercado, sino que es una industria estratégica con un impacto global. Pero hay algo mucho más interesante que la economía, y es la forma en que la moda se institucionalizó culturalmente en Francia. La alta costura, por ejemplo, se formalizó desde el siglo XIX con Charles Frederick Worth, y con el tiempo la moda en Francia se fue organizando incluso a nivel institucional. A principios del siglo XX se creó la Chambre syndicale de la haute couture, que hoy en día todavía funciona para determinar cuáles casas de moda se pueden llamar alta costura y cuáles no. Para obtener este título, las casas deben cumplir con varios requisitos, entre ellos tener un atelier en París, hacer prendas hechas a medida y a mano, presentar cierto número de colecciones al año, y eso hace que las grandes casas, como ya lo dije, funcionen no solo como marcas comerciales, sino como parte de patrimonio cultural del país. La moda la vemos aquí en todo lado, en museos, en exposiciones, en educación, en archivos históricos, y eso crea ese ecosistema cultural alrededor de la moda. En Francia también hay instituciones exclusivamente especializadas para formar a profesionales de la moda desde perspectivas distintas al diseño. Escuelas como la IFM, l'Institut Français de la Mode o ESMOD han formado profesionales durante décadas, y eso significa que acá la moda no solo se consume, sino que se investiga, se estudia, se analiza. Eso no significa que todo el mundo en Francia consuma lujo, ni que todo el mundo entienda profundamente la industria. Como en cualquier país del mundo, la mayoría de las personas vive completamente por fuera del análisis de ese mundo o de ese pequeño nicho. Pero lo interesante no es el consumo individual, sino el ecosistema cultural que se ha construido alrededor de la moda. Un ecosistema que incluye educación, instituciones, historia, industria, patrimonio cultural. Y again, eso influye en cómo percibimos la moda en cada sociedad. Un niño pequeño de 9 años, average, que nace en París, puede que no tenga el poder adquisitivo para comprarse un Chanel, pero seguramente ha escuchado que es Chanel, y eso lo dice todo. Entonces, cuando comparo Colombia y Francia, no estoy diciendo que un país entienda la moda mejor que el otro. Lo que estoy diciendo es que la moda se desarrolló entre dos estructuras históricas completamente diferentes, y podemos hacer más análisis después si quieren. En Francia, durante más de un siglo, la moda se organizó alrededor del lujo, alrededor de las casas, de los ateliers, de la protección del patrimonio. En Colombia, en cambio, el sistema crece desde otros lugares, desde el entretenimiento, pero también si hablamos de producción, crecemos también desde los textiles, desde la confección, desde el comercio. Y eso hace dos historias diferentes, dos arquitecturas completamente distintas. París, por su lado, no es una ciudad donde ocurren los desfiles y ya. Es una ciudad donde la moda se ha construido durante más de un siglo de cultura, como industria, como patrimonio. Pero cuando miro Colombia, veo algo incluso más interesante. Porque si en lugares como París, la industria ya fue archivada, estudiada, narrada por siglos, en Colombia todavía faltan muchísimas historias por contar.